Alcalá Día a Día. Son las 10 de la mañana y 33 minutos en la sintonía de Radio Guadaira. Otra dependencia municipal que visitamos a esta hora, después de conocer todas las actividades que se van a desarrollar próximamente a través de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, pues visitamos otra dependencia municipal. Concretamente, nos vamos hasta el museo de nuestra ciudad. Allí está nuestro buen amigo Paco Mantecón. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de saludar. Bueno, una nueva cita con la cultura, una nueva cita con el museo de nuestra ciudad, una nueva exposición que abre hoy sus puertas a partir de esta tarde y que hace referencia a una revista que funcionaba y de qué manera allá a principios de siglo. Ha quedado el recuerdo, pero también ha quedado una importante referencia sobre esa revista que hoy quedará expuesta, parte de ella evidentemente expuesta en el museo de nuestra ciudad. A modo de introducción me gustaría que nos hablaras, Paco, un poco de qué significaba para la sociedad alcalareña en aquellos tiempos esa revista, pero también desde el punto de vista artístico y contenido me gustaría también que nos hiciera un poco más de referencia para que conociéramos de manera más amplia la importancia que tenía la revista Oromana. Pues bien, la revista Oromana, bueno, digamos que era, como en estos casos siempre suele suceder, es un diálogo entre la sociedad y el medio de comunicación que tiene influencia en el doble sentido, del uno hacia el otro y del otro hacia el uno. Es decir, Oromana aparece como consecuencia de un periodo de absoluto esplendor a nivel cultural y artístico en toda España y como consecuencia también en Sevilla y también en Alcalá de Guadaira. No olvidemos que estamos hablando del periodo, los años 20 del siglo pasado, en que florece, por ejemplo, la generación del 27, que tanta importancia ha tenido en la literatura española y universal y también en las artes plásticas en general. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, pues Oromana se ofrece, digamos, como medio de comunicación o como escaparate en el que hacer partícipe a toda la ciudadanía, a toda la sociedad, del fruto de la labor de esos extraordinarios escritores y pintores o dibujantes de la época. Estamos hablando de una publicación de una calidad editorial extraordinaria, que además cuenta con unas colaboraciones fuera de lo común, tanto en cuanto a los artículos escritos como a las colaboraciones artísticas, es decir, a las fotografías que recoge, a las ilustraciones, a los cuadros que utilizan como cubierta de artistas o escritores pues de los más afamados del momento. Paco, ¿cuándo nace, por qué nace y dónde nace esa revista? Pues la primera publicación, el primer número de la revista Oromana ve la luz el 15 de octubre de 1924, en principio con carácter mensual, aunque al año siguiente, 1925, se anuncia de manera quincenal. ¿Por qué nace? Bueno, pues probablemente como una consecuencia lógica de una serie de publicaciones, en principio menores, digamos que esta significa el culmen, pero que desde una década antes o desde años antes ya estaban apareciendo en la ciudad. Y un poco, digamos que se suman los esfuerzos y se suman las intenciones de todas esas otras publicaciones para dar lugar a esta, que como digo es un poco la de mayor esplendor en el periodo en el que aparece, que abarca hasta 1928, es decir, no fue un periodo excesivamente extenso en cuanto al número de años, pero sí intenso en cuanto a la calidad del testimonio documental que nos ha dejado. ¿Quiénes son los promotores de esta revista, Paco? ¿Quiénes son los creadores, los ideólogos de esta revista? Bueno, pues determinados escritores y personajes de la cultura de la época, sobre todo que habían tenido ya anteriormente alguna andadura editorial. Permíteme comentar o referenciar básicamente a dos personajes, a dos nombres que probablemente fueron fundamentales, aunque no únicos, que fueron Pedro Raida, escritor que después colaboraría ampliamente en la dirección artística y en colaboraciones escritas en la propia revista, y que desde años antes ya había tenido alguna aventura de este tipo, en concreto la revista Grecia, que se empezó a publicar en 1920,
y también Manuel Carmona de los Ríos, que es el que ejerce realmente como editor, y que, bueno, pues también incluye colaboraciones escritas de mucha calidad en distintos números de la revista. Quizás estos dos fueran básicamente los dos principales personajes en cuanto a promotores. Después, en cuanto a participantes en distintos grados, bueno, pues habría que nombrar a Fernando de los Ríos, que fue cronista de la ciudad, a Manuel Contreras, a los hermanos Guerra Ojeda, a Manuel Calvo Araujo, a Alejandro Collantes, a Rafael Lafón. Y si me permite seguir la nómina y nombrar también a pintores de la época o fotógrafos, pues los tendríamos de tanto prestigio como Luis Contreras, Sánchez Perrier, Ogerleiter, Villalobos, o fotógrafos como Serrano, Cotán, Dubois y muchos otros. Usted nos está hablando de las colaboraciones de las personas que participaban en esta revista Oromana, pero ¿cuáles eran las historias que recogía esa publicación, Paco? ¿Cuáles eran las historias que se contaban en aquellos tiempos? Bien, encontramos en la revista un apartado naturalmente de crónica de la ciudad, es decir, se refleja todo lo que era la Alcalá de este momento, con los acontecimientos, con los sucesos y con las noticias que podían aparecer. Tengamos en cuenta que no estamos hablando de un diario, con lo cual pues no aparecen las noticias puntuales y cotidianas, ¿no?, que podrían aparecer en otro medio, sino que se recogen, digamos, acontecimientos singulares, como pudieran ser pues las fiestas de la localidad, el día de la patrona y cosas de este tipo. Pero no debemos perder de vista que Oromana es únicamente una revista literaria, y por lo tanto aparecen colaboraciones, poemas, relatos, números extraordinarios dedicados a escritores o artistas puntuales. Por ejemplo, hay un número dedicado exclusivamente a Gutiérrez de Alba, al que esta revista ya en su momento pretende poner en valor, y que incluye pues toda una serie de fotografías de la casa donde nació, de la casa donde murió, de los sitios donde trabajó, etcétera, etcétera, y toda una serie de artículos de distintos colaboradores que glosan la labor, la figura y la obra de este literato alcalareño. Un poco, digamos, que alternamos la colaboración artística y cultural con esa crónica de la sociedad del momento, pero entendida como lo haría una revista que no llega a tener una periodicidad más allá de la quincenal. No era muy habitual tener una revista de estas características en aquellos tiempos. No era, supongo que no tendría mucha competencia. No es como, por ejemplo, ahora existen muchos medios de comunicación, las redes sociales evidentemente nos han dado un acceso mucho más rápido a la información, pero entiendo que en aquellos tiempos no era fácil ni normal tener una revista de estas características, ¿no? Claro, efectivamente. Pero no obstante, sí que había un mayor número de publicaciones de estas características de lo que actualmente nos puede parecer normal. Y esto es debido a lo que decíamos al principio, a que estamos hablando de una sociedad que favorece un periodo de excepcional efervescencia artística y cultural. Es un panorama cultural de tal vitalidad y de tal dinamismo que favorece el que haya 2 o 3 publicaciones simultáneas de características similares. Por ejemplo, podríamos estar hablando de la revista Mediodía, también una revista vanguardista de carácter cultural y que se publicó de 1926 a 1929, con lo cual coincide en parte con el periodo de vigencia de la propia revista Oromana. Poco antes, hemos mencionado antes la revista Grecia, también una revista de literatura que sale a la calle de 1918 a 1920. En este caso no coincide propiamente con Oromana, pero sí significa, digamos, que un precedente. O la revista Bética, también muy famosa en su momento, y que desapareció pocos años antes de dar lugar a la propia revista Oromana. Oromana hereda parte de los colaboradores de esta otra revista Bética que estamos mencionando. Después habría otras publicaciones que, al contrario, digamos que son consecuencia o que suceden a la revista Oromana, pero por lo general ya con menor calidad. No hace falta subrayar que poco después del periodo de vigencia de Oromana, 6 años después, 7 años después, pues llegaría la guerra civil, y con ella, bueno, pues tanto el panorama cultural de la época como la posibilidad de tener medios editoriales, evidentemente, caen alarmantemente. Hoy se inaugura esta exposición donde vamos a poder encontrar exactamente qué
y que está relacionado con esta revista a la que estamos haciendo referencia en esta mañana aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Pasando revista, lo han titulado ustedes, la crónica de una época, y que se inaugura esta misma tarde a partir de las 7 de la tarde, que estará hasta el 2 de mayo. Pero ¿qué podemos encontrar en esta exposición que hoy abre sus puertas? Pues si me permites, lo voy a dividir el contenido en 3 partes, Manolo. Claro que sí. En primer lugar, el marco histórico, es decir, la Alcalá de la época, y esta se ve reflejada por fotografías del momento y por documentos aportados por el archivo municipal que nos van a reflejar, pues por ejemplo, el número de habitantes que tenía Alcalá, cuál era su situación jurídica, quiénes componían el gobierno municipal y toda una serie de datos siempre interesantes y curiosos de conocer. Después una parte central dedicada ya básicamente a la revista Oromana, propiamente dicha, donde encontraremos algún número original y también reproducciones cedidas por la Hemeroteca de Sevilla de otros números singulares de esta revista, y junto con ellos pues libros, novelas escritos por colaboradores de la revista Oromana y cuadros de la colección del museo pintados por colaboradores gráficos de la propia revista Oromana. Y un tercer apartado donde mostramos originales de otras revistas de la época que convivieron con Oromana o que fueron su antecedente o su consecuente inmediato. Desde luego es realmente interesante conocer también esa crónica de aquella época que desde luego quedaba ilustrado en esta revista quincenal que vía la luz en Alcalá de Guadaira. Paco, se inaugura hoy a partir de las 7 de la tarde, estará hasta el próximo 2 de mayo. A mí me gustaría que, bueno, pues invitar a los alcalareños que escuchen la radio a esta hora de la mañana para que se acerquen. Ahora ha empezado el buen tiempo, pasear un poco por el entorno del Parque Oromana y acercarse, introducirse en ese ambiente exquisito que tiene siempre el museo de nuestra ciudad en cuanto a la calidad de las exposiciones que siempre nos muestra. Pues desde luego es una buena oportunidad para disfrutar, por ejemplo, de la tarde o de la mañana o del fin de semana, ¿no? Efectivamente. Es una exposición, bueno, espero que haya estado colocada de una manera muy atractiva y que al público le resulte atractiva, pero al mismo tiempo hay que venir con un poquito de tiempo porque se trata, bueno, pues de ver los documentos con cierto detenimiento, leer un poquito, dedicarle un poquito de atención, pero uno se va a ver gratificado pues con detalles muy interesantes y con anécdotas muy curiosas o muy simpáticas. Por ejemplo, por nombrar una, tenemos la portada de la revista Ruta del momento en que el Club Deportivo Alcalá resulta campeón de Andalucía en el año 1948. Y bueno, pues es una de las portadas que están en la exposición, pues como algo, podríamos llamarlo anecdótico, pero que duda cabe que es histórico y de especial interés para los aficionados al deporte. Decir también que esta tarde tenemos el aliciente especial de que va a presentar la exposición el profesor de secundaria e historiador Pablo Romero Gabella, con lo cual quien pueda asistir esta tarde pues va a encontrar el valor añadido que siempre supone escuchar a un investigador, a un historiador de la altura y de la categoría de Pablo Romero. Don Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los jueves en la sintonía de Radio Guadaira. Hoy abrimos una nueva exposición, pasando revista, crónica de una época, pasando la revista Oromana como protagonista en esta exposición que hoy se inaugura a partir de las 7 de la tarde. Paco Mantega, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, en la sintonía de Radio Guadaira. Gracias, buen día y buen fin de semana. Alcalá, día a día.